¿Qué tal? Buenas tardes. Miren, normalmente cuando estamos citando documentos hay algunas dudas que se pueden presentar, particularmente cuando hablamos del número de autores que tenemos que citar. Si encontramos, por ejemplo, un artículo, un libro o un documento que queramos citar que contiene un autor, sabemos que tenemos que agregar el primer apellido del autor, una coma y luego el año en la que fue publicado el documento y listo, ¿no? Con eso lo citamos, son los únicos dos elementos que requerimos, siempre y cuando estemos usando el formato APA. Sin embargo, cuando hablamos de más autores, hay algunas cosas que cambian, sobre todo en el formato APA actual. Cuando hablamos de dos autores, la dinámica es más o menos similar. Se agrega el primer apellido del primer autor, una Y, el primer apellido del segundo autor, una coma y el año de publicación. Vamos a ver ahorita unos ejemplos. Esto es relativamente simple, sin embargo, la cosa cambia cuando usamos tres autores o más. Aquí hay una regla que en versiones anteriores del APA era un poco diferente. En las versiones actuales, pues cambia, ¿no? Entonces la idea es ejemplificarlo aquí y en eso va a consistir precisamente la propuesta de este video, ¿no? Cómo utilizar el et al, ¿no? Si hablamos de tres autores o más, la propuesta que deja el formato APA es abreviar la palabra y otros, ¿no? Abreviar y otros con una traducción al latín que es et al, ¿no? Et al es una abreviación en latín que significa y otros y que idealmente permitiría sintetizar todo el resto de apellidos que podría contener un artículo. Normalmente lo más común es encontrar artículos que tienen más de dos autores, pues, ¿no? Entonces, anteriormente, cuando teníamos artículos con muchos autores, lo que se hacía era eh, agregar una determinada cantidad de apellidos y luego voy a poner y otros, ¿no? Entonces actualmente ya no se hace así, sobre todo en esta versión del APA, que es el APA 7, el et al es una alternativa para no poner todos los apellidos que puede implicar los autores de un artículo. Si revisamos, por ejemplo, un artículo del área de salud, por ejemplo, particularmente en medicina, se acostumbra que los artículos lo publican a veces hasta 20 autores. Entonces, escribir una cita con 20 apellidos puede ser muy pesado, puede convertirse casi en un párrafo. Entonces la propuesta es que pongamos el primer apellido de un autor y todo lo demás lo resumamos con et al, que significa y otros, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizarlo? ¿No? Seguramente nos ha tocado ver en algún momento algún escrito como este que está por acá, ¿no? En donde se están poniendo algunas citas como estas, ¿no? Pero de pronto vemos que hay una cita que dice et al. Y uno se podrá preguntar, et al, ¿qué tiene que ver eso? ¿No? ¿Será otro apellido o qué? Bueno, et al significa y otros. Y si ponemos esto aquí, significa que esta información que está siendo citada acá fue recuperada de un documento que tiene tres autores, por lo menos, ¿no? Entonces, la regla es esta, ¿no? Cuando nosotros escribimos un documento y vamos a utilizar citas, si lo que redactemos, la información proviene de un artículo o bien de un documento que contiene un solo autor, entonces la cita es así como se muestra aquí en las columnas de la derecha, ¿no? Si es una cita parentética, todo va dentro de paréntesis y lo ponemos así como se muestra aquí, un solo apellido nada más y el año de publicación, ¿no? Y una coma que separa los dos elementos. Si es narrativa, bueno, el paréntesis nada más encierra la fecha de publicación, ¿no? En el caso de que sean dos autores, como lo comentaba anteriormente, se pone el primer apellido de cada autor y la fecha de publicación. Sin embargo, cuando son tres autores o más, la regla dice que pongamos solo el primer apellido del primer autor y luego et al. ¿Vale? Desde tres autores o más. En el APA 6 era a partir de cuatro autores o más. En el APA 7 es tres autores o más. Es decir, ya cuando son más de dos autores, siempre vamos a usar et al. Y en todo momento, ¿no? Previamente, vamos a ver si podemos hacer aquí un ejercicio más o menos breve. En el APA 6, por ejemplo, que es la versión previa a la actual, teníamos algo así, pues, ¿no? Digamos que revisamos un documento, un artículo, cuyo título es, vamos a ponerle las especies en peligro de extinción. Por ejemplo, ¿no? Los autores que publicaron este artículo,
Vamos a suponer que fueron 3, ¿no? Le vamos a poner aquí Ricardo López, José Espinosa y vamos a ponerle José Ricardo eh, Carrillo, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos 3 autores, ¿no? Y el año de publicación, vamos a suponer que fue un artículo publicado el 15 de enero de 1991, ya un poco retirada la fecha. Entonces, bueno, tenemos un documento con esos elementos, ¿no? Esa es toda la información que ocupamos para citar. Para referenciar ya ocuparíamos más cosas, ¿no? Pero bueno, para la cita, esencialmente con esto es suficiente, ¿no? Entonces, digamos que vamos a escribir un documento retomando información que encontramos en el artículo de estos 3 autores, ¿no? Vamos a suponer que la información que encontramos va más o menos así y estamos parafraseando el documento, ¿no? Con respecto, vamos a separar esto un poquito más. Con respecto a la extinción de las especies, algunos autores han señalado que en México la vaquita marina es uno de los ejemplares que se encuentran con un mayor riesgo de desaparecer. Punto, ¿no? Entonces, como estamos aquí haciendo una afirmación, tendríamos que agregar una cita, esto es decir, de dónde sacamos esa información. Entonces, los autores que han señalado esto son López, Espinosa y Carrillo. Como en el APA 7 dice que cuando el documento tiene 3 autores o más, hay que poner et al, y estos son 3 autores, ¿no? 1, 2 y 3. Entonces tendríamos que borrar a estos dos y poner et al, punto, coma, y el año de publicación, que en este caso es 1991, punto. Y esta sería una cita parentética, pero usando el et al apropiadamente. Si la cita fuera narrativa, entonces esto se borra de aquí y pudiéramos hacer algo así, pues, ¿no? Con respecto a la extinción de las especies, López et al, punto, 1991, y continuamos, ¿no? Han señalado que en México, etcétera, etcétera. Y ahí termina el texto. Entonces, este es el uso apropiado, pues, ¿no? Para el et al. La idea es que lo utilicemos siempre y cuando los autores sean 3 o más, ¿no? Daría lo mismo si fueran 4, 5, 6 o 20. Mientras sean más de 2, ya se pone et al. Entonces, usamos et al, pero siempre con el primer apellido, ¿no? Ese sí lo ponemos. En el caso de que fueran 2 autores, por ejemplo, vamos a borrar a este autor, pues se ponen los 2 apellidos, pues, ¿no? Que en este caso sería López y Espinosa, 1991, han señalado que, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, el uso de et al es así. Aquí tenemos otro ejemplo, pues, ¿no? Tenemos una cita con un apellido, es un solo autor. Tenemos una cita con et al, esto significa que son 3 autores o más. Y tenemos una cita por acá con 2 apellidos, esto es 2 autores. En todos los casos es apellido, coma y año de publicación. Entonces, si son 3 autores o más, es apellido, et al, o sea, y otros, punto, coma y el año de publicación. Y esta es la manera apropiada en la que se debe de utilizar el et al. ¿Vale? Cualquier duda, escríbanme. Voy a estar al pendiente y pues mucho éxito con la citación. Saludos.